¿cuál ha sido la ópera más sencilla y cuál ha sido la más difícil Ajá. en tu carrera? Pues mira, mi maestro de piano decía, la ópera con sangre se escribe. O sea, eso significa que ya por la misma naturaleza de la ópera siempre va a ser complicado. Ujú. ¿Cuáles son estos retos a los que te tienes que enfrentar como director en una fosa? O sea, ¿cuáles son las Ujú, implicaciones y cuáles pueden ser, digamos, tips, ¿no? Para poder ujú. hacerlo bien. Sí, pues como decías, la ópera es un gallo. No es lo mismo que me falle, que se rompa la cuerda de un piano o del violín o que las cerdas del arco, a que te truene a ti la voz. También es una cosa muy, muy complicada porque su instrumento es su mismo cuerpo. Ujú. Pero no es suficiente eso para, como artista para contar algo. A veces perdemos de vista que lo que intentamos hacer como artistas es decir, Ujú. decir algo a través de la forma de arte en la que nos desarrollamos. Ujú. Y eso no tiene que ver con el tiempo de estudio del instrumento o de la técnica. Que de hecho una de las cosas que te quería preguntar es si es más difícil una ópera tradicional, no sé, La Traviata, Ujú. en comparación con una obra mexicana de ópera. Pues bueno, estamos en una nueva entrevista con el maestro Alejandro Miyaki. Es un gusto tenerte aquí, amigo. Gracias por aceptar la invitación. Hombre, gracias a ti, Dante, por darnos este espacio para platicar de música. Claro, ¿no? Y justamente es para eso, ¿no? Hablar de música, hablar de carreras, hablar de vidas, hablar de música, etcétera. Tantas actividades que nos toca vivir, ¿verdad? Como Sí. artistas. Y entonces, pues platicando, iniciando acerca de tu carrera, ¿quién es Alejandro Miyaki? Pues mira, yo soy un músico originario de Saltillo. Mi instrumento en el que me desarrollé es el piano. Y poco a poco me fui involucrando en la ópera y por diferentes circunstancias. Estaba de alguna forma cerca dentro de mi círculo musical la ópera y me enamoré de la ópera, entonces ahora me dedico exclusivamente a este género musical y también la misma ópera me fue envolviendo en lo que es la dirección, la Ujú. naturaleza de la ópera Ujú. y del trabajo del pianista te va jalando poco a poco hacia otros rubros que no es nada más tocar. Claro, no, totalmente, Ujú. ¿no? Y bueno, mencionaste que eres originario de Saltillo. Sí. ¿Cómo es que en Saltillo inicias con la música? O sea, ¿cuántos años tenías? Ajá. ¿Estabas en la primaria? ¿Estabas en el kinder o en la secundaria? ¿Cuál es tu primer acercamiento? Pues en mi casa siempre hubo, siempre se escuchaba música. Mis papás siempre tuvieron eh, esta cosa de estar escuchando música de todo tipo, desde los Beatles hasta, este, pasando por Richard Clayderman y Raúl Di Blasio y todos Ujú. estos que ya ahora como músico Sí. académico decimos, ay no, está muy chafa, ¿no? Pero nos guió hacia este rubro que es la música clásica y siempre escuchaban música y alguna Navidad nos regalaron un teclado a mi hermano que también, por cierto, es músico. Ok. Y yo pues me puse ahí a tocar. Tenía un tío que sabía un poco de música y que estaba Ujú. tomando clases y me enseñó, bueno, esta es la clave de sol y estas son las notas. Y empecé a tocar algunas canciones de las antologías que había de canciones populares. Sobre todo me interesaba sacar las canciones de los Beatles. Ujú. Ok. Ajá, pero pues no sabía, era así como muy intuitivo lo que hacía, tendría unos 10 11 años. Ujú. Y después decidí tomar clases de piano porque tenía un primo que también tenía su teclado y dijo, voy a estudiar, tomar clases de piano con un maestro y entonces yo también quería Ok. siempre seguir los pasos de De, este primo de tu que, primo que era un ajá, poco mayor que sí, tú. 2 años más grande que yo Ok. y es este primo que yo quiero jugar fútbol, yo también, yo quiero hacer taekwondo, yo también. Ok. Entonces él estudió piano y yo también dije, pues hablé con mis papás, yo quiero Ujú. estudiar piano. Y siempre hubo circunstancias y gente a mi alrededor que me fueron llevando hacia la música. Después, por casualidad, Ujú. nos encontramos en un viaje de estos que como tours por el sur de México
y había un maestro de la Escuela Superior de Música de la Universidad Autónoma de Coahuila, y dice, oye, pues si tu hijo, salió el tema de que yo tocaba piano, y dijo, pues si es talentoso y si le interesa, pues podría ir ahí a la escuela, tenemos unos cursos sabatinos y la carrera, pues a ver qué le interesa. Yo en ese momento tendría 13 o 14 años. Okay. Y decidí que, pues sí, quería entrar a la escuela de música. Llegué, pedí informes y me dicen, tenemos el curso sabatino o la licenciatura. ¿Qué quieres? Y yo, pues va, la licenciatura, todo la me lo tomé. maestría. En ese momento no tenía como la visión de qué es lo que podía hacer, simplemente quería aprender a tocar piano. Estar en una escuela, ¿no? Y formalizar el aprendizaje. Y pues se me hizo fácil la carrera, pero estaba en la secundaria, entonces era así como pues complejo, ¿no? Como me lo tomé como muy simple. Sí. Estudiar las dos cosas. Yo tenía la idea de que quería ser ingeniero en algo. De hecho, estudié un poco la ingeniería en sistemas. En sistemas, mientras que estabas con la Universidad de Música, ¿no? Sí, hasta que me di cuenta que me gustaba, pero no me apasionaba tanto como la música. Y pues también creces con estas ideas de que en la música te vas a morir de hambre y que no hay trabajo. Y al estar inmiscuido en la música te das cuenta que hay muchos rubros y muchos ámbitos en los que te puedes desarrollar. Sí. Y yo para este momento yo ya también trabajaba como músico, como pianista de un coro en Saltillo, y daba mis recitales, acompañaba a cantantes. Entonces dije, hay muchos espacios donde puedo desarrollarme y ya me pagan. O sea, no me estoy muriendo de hambre. Al contrario, yo veía la ingeniería como algo más limitado y sobre todo me decanté porque me di cuenta que me apasionaba mucho más la música que cualquier otra cosa. Bueno, ¿cuál es ese momento en que tú te das cuenta en que la música es tu pasión? Porque muchas veces se presenta de manera espontánea en la vida, con situaciones, con conciertos o a lo mejor con alguna integración, alguna colaboración. O sea, ¿cómo te das cuenta que verdaderamente te quieres dedicar a la música y de lado quieres dejar toda la ingeniería y esas ideas que tenías de otras carreras? Pues llegó un punto en el que yo estaba ya como muy saturado, ¿no? El día no me alcanzaba para cubrir las materias de la carrera de ingeniería y la de la música, y además trabajaba en este coro. En algún momento hasta entrenaba taekwondo y estaba jugando fútbol. Entonces yo quería hacer todo, pero como dicen, el que mucho abarca, poco aprieta, y de repente ya me empezaba, no cumplía con las tareas de ninguna cosa. Y dije, pues tengo que decidirme por una u otra, y me decanté por la música, pero aquí sí hubo un factor especial, que fue que mi hermano empezó a estudiar música porque yo estudié música, pero él quería tocar jazz, rock. Tu hermano un poco menor que tú. Es un año 3 meses más chico que yo. Okay. Y él toca la guitarra y también estudió música, pero dijo, no, yo no quiero yo no quiero lo clásico, y quiso estudiar música popular, y en ese momento estaba muy de moda la escuela Fermata en Ciudad de México. Y se fue a Ciudad de México cuando él tenía 16 años, así a la aventura, y yo dije, ay, pues sí. 16 años, ¿eh? Yo para este momento ya tenía 4 años estudiando música y ya tenía trabajo, y dije, pues si él tomó este riesgo así como porque es su sueño, pues yo también. Wow. Entonces mi hermano fue determinante en ese aspecto, porque a partir de ahí yo dije, pues esto me apasiona, entonces voy solo con la música. Sí, no, y muchas veces pasa en la vida que estamos o nos sentimos como intimidados por situaciones grandes. Por ejemplo, el mudarte es una cosa no tan sencilla, porque implica subsistir por ti solo, ¿no? Sí. Digo, a lo mejor puede haber familias en donde tus papás te pueden ayudar, etcétera, pero en muchos de los casos de amigos, artistas, pues se los tienen que ver ellos a veces solos, ellos tienen que encontrar los apoyos o tienen que trabajar mientras que estudian, pero de manera independiente, ¿no? En otro lado, donde no tienes familia cerca. Sí, en este sentido, afortunadamente siempre tuvimos el apoyo de nuestros papás, aunque también siempre hubo la duda de
ay, pero ¿qué van a hacer en la música? Porque nosotros salimos, por decirlo de alguna forma, de generación espontánea. Ujú. No había alguien en la familia que se dedicara al arte o a la música. Entonces, pues nosotros hemos por sí solos abierto puertas y encontrándonos en este mundo musical, Ujú. pero siempre tuvimos el apoyo de nuestros papás, Ok. afortunadamente. Hay gente Sí, que sufre mucho con este aspecto, inclusive no les hubieran dejado salirse de la carrera, como en mi caso, sí. porque hasta que no me traigas El el otro título de papel, otra sí. carrera, que a lo mejor ni te va a servir para nada más que Sí, para sí, sí, tenerlo sí. ahí en la pared, Sí, sí, sí. pero a mí no fue este el caso. Sí sentían ese, ¿cómo se dice? Pues el riesgo o el miedo de que Sí. qué va a pasar, pero al final de cuentas confiaron. Wow, no, y tener padres así es excepcional, realmente, ¿no? Sí. Yo creo que como artistas, platicando con colegas, te das cuenta que hay algunos compañeros que sus papás no Ujú, los apoyan o no tienen la, digamos, la confianza en la música, en el ujú, arte, porque siempre se ha creado esta idea, ¿no? Esta ideología de que pues, te mueres de hambre o ujú. qué vas a estudiar, ¿no? ¿Cuál va a ser tu segunda carrera? Sí. Y de hecho yo tengo una historia real de un director de una preparatoria de la UANL, en Ujú, donde a su hijo le pedía que quería estudiar música, pero el señor, siendo un licenciado en no sé qué, le dijo, no, 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 no tú quise. primero me estudias esta carrera no sé, derecho, y ya después si quieres estudias música. Ajá. Y como pues tenía tanta, digo, o sea, no tenía otra opción, pues estudió la otra carrera, la terminó y literalmente, en cuanto la terminó, le dio el papel a su papá y se fue a estudiar Ujú, música. Y justo. hasta ese momento, el padre se dio cuenta de que, oye, pues nada más hice desperdiciar tiempo a mi hijo porque realmente no se Ajá. dedicó a la otra carrera y se fue a dedicar a lo que realmente le gustaba. Sí, yo creo que cada uno va encontrando el, su pasión y esa profesión donde tú te sientes que te puedes desarrollar y que no lo haces a la fuerza, que lo haces con gusto. Y siempre, siempre hay de estos casos miles. Yo creo que un gran porcentaje de la gente que nos dedicamos al arte se ven ante esta problemática. O sea, cuántas veces me preguntaban, ¿y tú qué estudias? Sí. Música. Y qué más? ¿O Ujú. qué? Pero en serio, Sí, eso es un hobby. sí, sí, sí. Y la gente no lo ve como un oficio más. Ujú. Así como hay un eléctrico, un mecánico, hay músicos. Sí, Y es parte es un oficio nada más, sí. pero pues no es nuestra culpa que disfrutemos de este Sí. oficio. No, y también las mismas dudas que uno mismo puede llegar a tener, porque mucha gente no se avienta, Ujú, no se adentra a arriesgarse a ujú, estudiar lo que les apasiona. Hay muchos artistas que nunca fueron artistas, sí. ¿no? Porque pensaron en mejor estudiar otra cosa Ujú, por el hecho de lo monetario, sí. que es súper relativo. O sea, tú puedes ser doctor o tú puedes ser Ajá. ingeniero, o tú puedes ser lo que sea y te puede ir bien o te puede ir mal, ¿no? Sí. Eso va a depender de ti, ¿no? Sí, y como que en el sistema educativo se nos guía hacia ese tipo de labores de médicos, ingenieros, licenciados, eh, abogado, etcétera, pero nunca hay esa orientación vocacional hacia las artes, a menos que te tope, es muy circunstancial, te topas con una persona, se te atraviesa un instrumento Ujú. en el camino, vas a un concierto bueno, por otro lado eso habla también mucho de lo apasionante que es es la música o el arte, Sí, pero no es parte del sistema educativo o del sí, sistema cultural, por lo menos aquí en México, claro, para poder desarrollarse sí, en ese ámbito. Entonces surgimos así como que por, sí. por generación espontánea, como te comento. Sí, sí, sí. O sea, como por generación espontánea que por ejemplo, en tu caso, que por el primo le Ajá, seguiste los pasos, ¿no? sí, Pero si no fuera por el primo, quién sabe si hubiera pasado o a lo exacto. mejor se hubiera presentado de otra forma, ¿no? Sí, ya en retrospectiva, ahora con la edad como que me doy cuenta que había algo en mí que buscaba eso. Pero sí, yo sí
veo como que esos momentos específicos me fueron guiando. A lo mejor hubiera llegado por otro lado, por otros medios, pero quiero pensar porque realmente en la música encontré esta pasión que realmente me motivaba y no en otros rubros. Sí, ¿no? Y tu primera exploración ante el piano fueron, digo, esos primeros Ujú, pasos, esos primeros hallazgos musicales. Y hablando sobre el piano, ujú, o sea, en toda tu carrera musical te has visto en diferentes etapas pianísticas, ¿no? sí. Tanto como en recitales, como Ujú, solista, como acompañante, como repetidor, sí. en otros ámbitos en tus proyectos. ¿Cómo es que el desarrollo pianístico ha cambiado, ha evolucionado en tu Ujú. carrera? Pues siempre entras pensando, bueno, a mí me pasó que entraba a la carrera y se visualiza como solista, Ujú, dando recitales o tocando como solista en orquesta y involucrándome y conociendo ya más del medio, te das cuenta que puedes ser pianista de música de cámara, pianista colaborador de ballet, de ópera, de acompañante de cualquier instrumento, este, maestro, arreglista, compositor. Entonces, pues fui explorando y por lo mismo que te comento de las circunstancias, tenía amigos o colegas que eran estudiantes de canto. ujú, Entonces, como tenía esa facilidad para la lectura a primera vista, pues mm. se necesita alguien que lea rápido, pues el que nos acompañe en las áreas. Al principio me parecía interesante que me hablaran, pero no me llamaba tanto la atención. Después tuve mi maestro de piano, que es Gerardo González, que él le encantaba la ópera Ujú, y fue director de la ópera de aquí de Nuevo León. ujú, Y por otro lado, en Saltillo estaba el encuentro operístico de verano que dirigía la maestra Teresa Rodríguez. ujú, Y entonces a mi alrededor estaba la ópera y la ópera. Y yo, pues, ¿qué será? ¿Por qué a la gente le llama tanto ujú, la atención? Entonces fue más por curiosidad que porque realmente me encantara ujú. encontrarme ahí en la ópera para saber qué es lo que lo hacía interesante. Ok. Y como mi maestro estaba en la ópera, pues yo le dije, yo quiero participar en una ópera, quiero ver de qué se trata. Y cuando entré ahí dije, esto me llama mucho, mucho más la atención porque la carrera de solista, como lo dice el mismo término, es solitaria, Sí. es de horas de estudio en el instrumento Ujú, y esto implicaba cosas que me llamaban mucho más la atención, que era eh, el italiano, la orquestación, la dirección, el ujú. coro, el teatro. Entonces, como que englobaba demasiadas cosas que me llamaban mucho más la atención que solo enfocarme en un repertorio y en un instrumento. Ok. Entonces, en este acercamiento a la ópera es donde, bueno, te das cuenta de todas estas formas de trabajar en equipo Sí. y con diferentes dificultades, Ajá. ¿verdad? Idiomas, óperas, Ajá. estilos, maestros, cantantes, en general trabajo en equipo. Ujú. Entonces, a partir de este momento, o sea, ¿cuáles son tus primeros acercamientos como director? O sea, Ajá. realmente entonces tu carrera de dirección inicia dentro de la ópera, ¿no? Sí, sí, yo veo que por muchos colegas, a lo mejor tú, que desde que supiste de la dirección te llamó la atención. Ujú, Yo al revés, soy de esos que la ópera me fue eh, guiando hacia esta línea y la naturaleza del trabajo del pianista en la ópera te va llevando hacia la dirección porque a veces primero nomás acompañas, después tocas toda una ópera completa, pero tienes que seguir al director, entonces ujú, tienes que tener nociones por lo menos para poder entender lo que te está tratando de decir con las manos el director. Y luego los cantantes van y te preguntan, oye, ¿cómo se escuchó esto? ¿Qué ujú, te parece el sonido? ¿Pronuncié bien? ujú, ¿Estaba afinado? ¿Qué crees que pueda mejorar? Entonces, pues yo no sabía. Y luego te dicen, oye, pues tienes que dirige este ensayo a ujú, piano
o dirige al coro que está off stage, desde las piernas del teatro. Sí. Entonces, pues, no te preguntan, te dicen, tienes que hacerlo y pues entonces tienes que dirigir. Sí, sí, sí. Ajá. Ajá. Y entonces a partir de ya como que dije, "Ay, me gusta". Eso por un lado, pero por otro yo sentía que tenía algo que decir y que la única forma de poder contarlo yo, mi visión artística era dirigiendo. Claro. Y sí, porque el ámbito de la dirección no es solamente lo que se ve, ¿no? Porque Ujú, lo que se ve es lo del concierto y es solamente una persona que está con sus manos o con sí, su cuerpo tratando de llevar la música por diferentes sensaciones. ujú, Pero la dirección inicia en esos tipos de ensayos, ¿no? En ujú, donde te piden consejos o das indicaciones y no necesariamente tienes que estar moviendo las ujú, manos dirección, sino a veces desde el piano estás, mientras que acompañas, ajá, escuchas y te piden, ¿no?, los consejos, ¿no? sí, Y entonces, ¿cómo es que decides entrar de lleno a la dirección, ¿no? Porque, bueno, te empiezas a sumergir en todo ajá, este ámbito, pero ¿cuál es tu momento en donde decides también ujú, salir de Saltillo e ujú. irte a estudiar a la ULIN, ¿no? A la escuela ULIN. Estuve ahí 2 años, pero para esto ya había pasado por un proceso anterior. De Saltillo me fui a Culiacán y ahí en Culiacán estuve trabajando en el coro de ópera de Sinaloa y en el taller de ópera de Sinaloa que lo dirigía un barítono muy reconocido, Carlos Serrano. Y entonces me fui desarrollando como pianista repetidor. Ok, Y de repente al piano, desde el piano, pues tienes que dirigir. claro. Y por ahí en esa etapa me ofrecieron dirigir una serva padrona con la banda juvenil de allá de Sinaloa. Y pues yo ya tenía como ese interés, no sabía qué tanto, tan de lleno quería adentrarme, pero ya me empezaba a llamar la atención. Y fui desarrollándome y después entré al estudio de ópera de Bellas Artes y ahí en Bellas Artes nos ponían estas labores de o tocar el piano o dirigir, asistir al Ujú, director, decirle al director cómo se escuchaba desde la sala claro. o hacer algún ensayo a piano. Y cuando terminó mi ciclo en el EOBA me invitaron a ser director asistente en Bellas Artes, pero yo no tenía nociones de, de técnica más que de lo que veía, Ujú. pero no había estudiado formalmente. Todo había sido experiencia, ¿no? Y Ajá, vaya sí, sí, experiencia, ¿eh? O ajá. sea, bastante bien. Gracias. Sí había sido empírico, pero yo veía que mucha gente se involucraba en la dirección solo porque habían visto un director Claro. y no estaba como yo muy de acuerdo con eso porque es como menospreciar Ujú, la labor del director. Entonces me inscribí en la escuela Olin Yolistli y ahí tomé clases con el maestro Gonzalo Romeo. ujú. Y él es muy, muy buen maestro de técnica y enseña muy, muy bien las bases de lo que es la gestualidad. Y, y a partir de ella estaba en paralelo trabajando como director asistente y estudiando la carrera que no pude Ujú. concluir porque después me ofrecieron el taller de ópera de Sinaloa y el coro, pero ya como director, y entonces pues quedó ahí trunca. Quedó trunca, Ujú, pero ajá. realmente la carrera de dirección no se completa en una escuela, ¿no? Sí, he aprendido más en ensayos Sí. que en eso. Y creo que ahorita que decías que la gente ve como que nomás es mover las manos, pues es muy, muy interesante esa labor que tú haces, que al mostrar tu trabajo la gente se entera de qué es lo que realmente es un director, qué es las Sí, indicaciones o la sí. visión que tienes y cómo transmitirla a los demás. Sí, Eso es muy, muy padre. sí, de repente a veces leyendo comentarios, Ajá. te das cuenta que gente que no es músico eh, le interesa ver Ujú, cómo hay un cambio un antes y un sí. después. Y a veces comentan,
pues no entendí nada. Pero se O sea, escucha. pero se escucha, ¿no? Ajá. Se escucha un cambio. Sí, Ujú. no o que les digo a las cuerdas, no, aquí vamos a iniciar desde el talón, no sé qué, Ujú. y algún amigo me pone, ¿Cuál talón? el talón es el del pie, ¿no? Entonces, O a la punta. ajá, la punta, ¿no? Y ese trabajo de dirección, de director, pues siempre se ve reflejado más completo si puedes dar pues, más detalles Ujú, y también tener la sensibilidad ujú. de tener el toque intrapersonal, ¿no? Sí. Porque, bueno, o sea, en cuestión de lo que mencionábamos del Ajá. trabajo en equipo, pues un grupo de personas pueden estar de acuerdo o no pueden estar de Ajá. acuerdo, o uno se pueden llevar bien o no se pueden llevar Ajá. bien. Entonces es otro aspecto, ¿no? de la dirección orquestal. En cierto sentido, estás como un líder para poder que los demás se incentiven en Sí. querer hacer las cosas o que todos tengamos, recordar que tenemos el mismo objetivo en común Ujú. por disfrutar o por lograr que lo que nos apasione, lo que nos apasiona la música, suene bien, ¿no? Suene lo mejor posible. Sí. Y entonces, en todo este ambiente que tú vives, ¿no? Con diferentes Ujú. estudios en diferentes lugares, ¿cuál es el momento de decisión donde dices, ¿sabes qué? Ahora va la mía, ¿no? Sí. Ahora voy a crear yo el MOS. ¿Cómo es que Ajá. empieza a surgir este pensamiento de hacer un proyecto de aquí en Nuevo León? Ya tú como Ajá. director completo, ¿no? Sí. De encargado de todo. Sí, pues yo estaba dirigiendo el taller de ópera de Sinaloa y el coro. Y allá también había fundado una orquesta juvenil. Entonces tenía, pues, digamos, todo a mi disposición. Y surgió, ya estaba el proyecto del MOS. A mí me invitaron a formar parte del MOS y como pianista, pero luego hay una reestructuración y ya pues me quedo como el director musical y codirector con el maestro Renier Piñero, Ok, ok. él desde el ámbito de la dirección escénica, yo desde lo musical, pero hacemos en colaboración todo lo artístico. Y surgió porque muchos empresarios de aquí de Monterrey han tenido siempre el interés de apoyar el arte de alguna forma, pero nunca se habían conjuntado para un proyecto de este tipo. Entonces el ingeniero Alejandro Pérez unió ahí a varios empresarios y recaudó los fondos necesarios para trabajar en el MOS. Y aquí fue donde ya tuve mucha más oportunidad de dirigir ópera y poder pues plasmar mis ideas artísticas y musicales a través de ello. Sí, no, y esto porque, gracias al recurso, Ujú. ¿no? Gracias a la oportunidad, a la gente que se interesa en apoyar, empiezas a tener mucho más producción, ¿no? Y Ujú. entonces empiezan a haber más Sí. nuevas óperas. Ujú. Y en este caso, ¿tú qué piensas en lo largo que has tenido tu carrera? ¿Cuál ha sido la ópera más sencilla y cuál ha sido la más difícil Ajá. en tu carrera? Pues mira, mi maestro de piano decía, la ópera con sangre se escribe. O sea, eso significa que ya por la misma naturaleza de la ópera siempre va a ser complicado. Ujú. Y sí, a mí me gusta leer mucho últimamente libros de referencia pues, para el trabajo. Ujú. Y, y siempre te das cuenta cuando lees sobre las biografías de los compositores o la historia de la ópera que la ópera siempre fue complicado. Hubo momentos en el que el Met de Nueva York estuvo a punto de quebrar Ujú. o la Scala de Milano a punto de desaparecer y siempre ha habido crisis, pero la ópera es un milagro por sí solo porque conjuntar a 60 personas en un coro, a 60 en una orquesta, a solistas de buena calidad, a un buen director, a un buen escenógrafo, todo Ujú. involucra tantos factores que el que funcione y que no se enferme un cantante el día de la Sí, función o sí, sí, algo sí. es milagroso Ujú. en todos los sentidos. Entonces, musicalmente puede haber óperas más sencillas, pero como director artístico tenemos que estar más involucrados en todos los En detalles. todos. Entonces nos toca convocar al coro, hacer los ensayos del coro,
convocar a la orquesta, porque no, o sea, aunque tenemos un grupo de músicos estables, pues no es una orquesta que esté ensayando continuamente. Claro. Y pues tenemos que hacer ahí toda la labor. A Renier le toca todavía más porque tiene que conjuntar un equipo artístico de diseño de iluminación, escenografía, maquillaje, peluquería, entonces actores, son tantas cosas. Musicalmente, ahora sí como entendiendo la ópera como toda la producción que implica. Pero musicalmente pues hay, aunque todas tienen sus dificultades, o sea, por ejemplo, la Serva Padrona puede ser más sencilla musicalmente porque es un lenguaje más tradicional, barroco. Puras cuerdas, ¿no? Ajá, es pura cuerda, no es una ópera larga. Digamos que en todos los aspectos es más sencillo porque tienes menos músicos, tienes menos escenografía, menos cantantes. 2 cantantes y un actor, entonces por el tamaño, lo que lo hace más complicado siempre es como el tamaño de la producción. Pero musicalmente, pues por ejemplo, ahora que hicimos Paso del Norte es de Víctor Rasgado, pues es un lenguaje muy complicado y que al escucharlo no percibes muchas cosas, pero al ver la partitura te das cuenta que hay muchos elementos, que hay un contracanto, hay un canon o algún contrapunto, que sí hay una lógica muy establecida y es música muy cerebral, pero que al escucharla no lo percibes porque no es una música tan melódica, entonces se vuelve complicado estudiarla. En cuanto a producción no es tan grande como por ejemplo Carmen. Carmen ahí sí fue muy difícil y es una ópera muy difícil, como que al tenerla en la oreja y como que forma parte de la cultura, quien no identifica la abertura de Carmen o la habanera o el toreador, es música que tenemos en el oído y en la memoria colectiva, pero eso lo hace engañoso porque la gente cree que es más sencillo. Es sencillo porque ya la conozco. Y es una de las óperas más difíciles de tocar. Wow. Es muy difícil para los músicos. Muchos pasajes complicados, Virtuosos, ¿no? Dura casi 3 horas, coros grandiosos, solistas, hay muchos personajes. Entonces yo creo que es de las más difíciles que hemos hecho. ¿Cómo es que te adentras? O sea, ¿cómo es tu proceso para poder estudiar una ópera? Tú como director, ¿desde qué punto inicias y hasta qué punto terminas? O sea, ¿cuál es ese proceso? Pues leo la historia, veo el argumento. Si está basado en alguna novela o en una obra de teatro, trato de leer esa obra en la que se basó el libretista y trato de entender primero la historia y hacer como un análisis de eso para que cuando me involucre ya en lo musical pueda entender los elementos o los efectos que quiso dar el compositor a través de su música y cómo quiso contar la historia, pero creo que eso es algo de lo que me llamó mucho la atención de la ópera, que cuando tú haces música sin instrumental puramente, pues tú puedes darle la interpretación que tú quieras. Tú no sabes qué pensó Chopin cuando compuso Nocturno. Claro. Puedes suponer que estaba triste, que estaba melancólico, y lo mismo con Rachmaninoff, Liszt o cualquier instrumento. Pero cuando es la ópera te dice en concreto, esto es lo que estoy contando. Entonces, la música se vuelve dentro de la abstracción que puede ser el universo musical. La historia lo hace concreto. Aquí está hablando de amor, aquí está hablando de muerte, aquí está hablando de felicidad. Entonces, si ya lees la historia, entiendes cómo utilizó todos los recursos a su disposición el compositor, ya sea la orquestación, el ritmo, cómo lo acompañó, por qué hizo esta melodía, por qué puso piano y no forte. Claro. Entonces eso es lo que
que me gusta hacer. Y Renier Piñero, con el que me he encontrado ahí una dupla extraordinaria, porque él hace ese trabajo que yo no domino, que es lo teatral, que yo lo podía observar, algo me falta aquí, pero él lo hace y puedo estar entendiéndolo y trabajándolo con él diariamente, entonces me ha hecho entender todavía más de lo escénico. Dice que cuando leas, lee de aquí para acá y no de aquí para acá. Se refiere a que dejes que la información que esté en la partitura o en el libreto te llegue a ti y no tratar de imponerle una cosa, porque, por ejemplo, de repente dice, ¿y por qué no lo hacemos más rápido? Y yo, pues a mí no me parece que si lo hago más rápido le vaya a dar el carácter que requiere la escena. Okay. O al revés, esto está muy rápido, sí, pero si lo hago más lento no muestra la angustia o la desesperación del personaje. Entonces yo dejo que en los ensayos también voy experimentando. Sí. Toco y digo, a ver, si lo hago un poquito más rápido, si lo hago más lento, si aquí es más piano, si aquí me tomo esta fermata o esta pausa con más calma. Y me dejo llevar por la sensación que me produce y dejo ver si esa sensación me produce la emoción. Claro. Y trato de entenderlo como también desde el público. Sí, no, y es que en la ópera, y algo que se le parece en el teatro, es que tiene que tener un ritmo. O sea, no un ritmo de las notas, de no música, un ritmo de la escena completa, ¿no? Sí. O sea, si te quedas en silencios entre los números, pues ahí está pasando algo con lo rítmico, de que la obra vaya surgiendo, que vaya desarrollándose, que siempre sea dinámico, ¿no? Sí, el timing escénico. Exacto, ¿no? Y para eso digo, cada quien tiene sus aptitudes, ¿no? Cada quien tiene sus propios retos, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de la dirección en la ópera, uno de los grandes retos es el mismo formato de gran ópera, en donde tú tienes que estar en la fosa, los cantantes arriba, y yo he escuchado de directores que a veces cuando tienes a un coro en el escenario, pues es una masa sonora arriba y luego otra masa sonora abajo y tú tienes que equilibrarlos, ¿no? Sí. Porque tanto como ellos como los de arriba, no estamos escuchando en tiempo real y porque aparte tenemos nuestro instrumento aquí cerca o estamos cantando y al lado de los demás. No tenemos la perspectiva del director que está enfrente, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuáles son estos retos a los que te tienes que enfrentar como director en una fosa? O sea, ¿cuáles son las implicaciones y cuáles pueden ser, digamos, tips, ¿no? Para poder hacerlo bien. Sí, pues como decías, la ópera es un género donde se requiere sí o sí del trabajo de equipo. Ya por la experiencia, pues vas desarrollando la capacidad de saber si lo que estás haciendo se transmite bien hacia el público, pero para eso están los asistentes y les preguntas, oye, ¿qué tal? Entonces vas ecualizando tu oído al foso y entendiendo que aunque yo escuche mucho la orquesta, no está tapando al solista, pero les pregunto, ¿no estaba tapando al cantante? Claro. Bueno, sí, ¿saben qué hay aquí donde dice forte, mezzo forte? Entonces me habitúo a la sensación, pero nunca tengo la misma perspectiva que el público. Pero entonces es confiar también en los oídos de otras personas, conocer el espacio, porque suena diferente en el Teatro de la Ciudad que en el Auditorio San Pedro o que en el Palacio de Bellas Artes. Cada espacio tiene sus cualidades acústicas, entonces pues debes entender cómo funciona cada lugar. Así me pasó ahora más recientemente con Manó, que yo el coro lo escuchaba chiquito, pero me dicen que afuera, y ya vi videos y sí se escuchaba el coro mucho más lleno, pero yo lo escuchaba así. Sí. Pero pues ni modo, tienes que dejarte llevar y confiar en eso y pues nada más, disfrutarlo. Y es uno creo que yo, de los factores que poco se habla en la música, de cómo un músico se adapta al espacio, ¿no? Porque al final, la caja de resonancia de una ópera o de una orquesta
es el espacio en donde te estás presentando. Sí. Y en un espacio, por física, acústica, puedes estar posicionado en un lugar y puede estar ensordecido ese espacio. O puede estar en otro, y aquí resuena excelente, ¿no? Entonces, el hecho de que te tengas que adaptar a diferentes circunstancias, ¿no? Es el toque, como tú dices, ¿no? De tener la confianza y tener también asistentes que te estén apoyando desde el otro lado, ¿no? Entonces, pues mencionando esto, no nada más tenemos desafíos en la cuestión acústica, sino también con los cantantes, ¿no? Ajá. Digo, es muy sonado o es muy común escuchar el divo o la diva, ¿no? Y cómo grandes personalidades han surgido en la historia de la ópera, que son como súper, ¿cómo decirlo? Difíciles, ¿no? Difíciles en muchos sentidos. Y creo que una vez mencionaban una anécdota no me acuerdo si era de Pavo, ¿cómo? Cantante Pavarotti, que si no encontraba un tornillo en el escenario antes de salir, o sea, antes de llegar al teatro, el mismo día de la escena, si no encontraba un tornillo suelto, y si no lo encontraba, él no se presentaba. Porque como que la sensación de sentir que, ay, yo quité esto, yo arreglé esto, ahora sí, ¿no? Y se cuenta que el mismo manager ponía clavos para que lo agarrara, porque si no, no se presentaba. Digo, si no mal recuerdo, era él, y si no, igual alguien puede No me he escuchado esa anécdota, pero no lo dudaría ni tantito de que hubiera algún cantante que hiciera algo así. Cada uno tiene sus cábalas o sus miedos o sus formas de mostrar su divez. Afortunadamente, eso ha ido evolucionando. El concepto de divo ahora es más como de alguien que se comporta como un profesional de otro nivel, que guía al elenco, que canta espectacular, cuando antes era ser un sangrón y exigir. O sea, que además de que cantara bien y que fuera un artista, tenía que ser, pues... Como exigente, pero igual no en un buen sentido, ¿no? Sí, así como... no, de que mi habitación del hotel tenga no sé qué exigencias, ¿no? Sí. Y que la comida tenga esto. Entonces, en ese sentido, no existen ya ese tipo de divos y ahora son muy criticables o funables que haya una actitud de ese tipo. Pero... O sea, ¿en tu carrera te has topado con alguno? Digo, sin mencionar nombres, o mencionando anécdotas de aquí. Sí. Creo que en principio, y para aclarar, yo creo que los cantantes de ópera dentro del medio musical son o sea, un buen cantante de ópera, no todos, son los instrumentistas o son los músicos que más admiro, porque se me hace que son los que son más capaces, porque nosotros tocamos el instrumento en la orquesta, estamos leyendo, pero ellos están cantando de memoria. De memoria, texto, escenografía. Están cantando en otro idioma, están actuando, entonces tienen que tener un dominio técnico vocal, un dominio técnico escénico. Intelectual. Tienen que leer mucho, tienen que saber hablar muchos idiomas, entonces yo admiro mucho esa labor de coordinación que tienen que tener física y mental para poder estar en el escenario. Entonces tienen que estar un poco locos tienen que tener una personalidad muy específica para estar en el escenario, muy extrovertidos. Sí. O a veces no es que sean extrovertidos porque a lo mejor socialmente no lo son, pero en el escenario un gran cantante tiene que tener una personalidad luminosa. Sí, por supuesto, ¿no? Porque en el escenario se dice que el gesto que hagas tiene que estar multiplicado por 10 para que se entienda desde metros hasta atrás, ¿no? O sea, si estás feliz en una escena, pues tienes que mostrar una felicidad exuberante, porque si es una normal, pues desde muy atrás va a pues está triste, ¿no? O ni siquiera alcanzas a ver si sí o no está feliz. Sí. Y bueno, como tú dices, es una gran labor y tienen todo su derecho de... Bueno, no, lo digo solo por entenderlos, que quiero entenderlos. Y
y porque realmente admiro quien lo hace con todos estos elementos. Pero sí, sí es difícil y difícil por muchos factores. Hay poco trabajo, todo el mundo Pienso. quiere ese espacio. O sea, ¿cuántas óperas se hacen y cuántos solistas tienen la posibilidad de cantar ópera? Entonces se vuelve un medio un poco que se come entre sí, un endogámico. Y es difícil, hay mucha competencia para tan poco trabajo. Eso por un lado lo hace difícil. Esto de que lo que hacen es realmente muy difícil y se les exige tener un nivel muy competitivo, pues también es para volverse locos. La presión que reciben puede ser tan alta como la de un deportista de primer nivel. O sea, están muy expuestos y tienen una exigencia mayúscula y la producción en sus manos, ¿no? Claro. Entonces hay gente que está esperando a que tiren un gallo. No es lo mismo que me falle, que se rompa la cuerda de un piano o del violín o que las cerdas del arco, a que te truene a ti la voz. También es una cosa muy complicada porque su instrumento es su mismo cuerpo y están expuestos. Entonces también a veces la autoestima, la seguridad en sí mismos, pues se maneja desde otro ámbito. Si te falla el instrumento, pues bueno. Sí, no, de hecho yo me he topado que los cuidados de un cantante son muy raros, o sea, porque Sí. como tú dices, su instrumento es su Ujú, cuerpo y de repente te ves así ujú, a tu amiga o a tu compañero cantante así ajá. de que un poquito de frío y ya la bufanda, ¿no? Así, Sí, sí. o no puedo tomar chocolate antes porque no sé qué en las cuerdas La vocales. flema o algo así. Sí, Sí, pues es que se vuelven más atentos, no es que sean más delicados, sino que pues si yo amanezco afónico, ronco, es que se quedó prendido el mini split o sí. el ventilador, no pasa nada, Ujú. porque yo no me dedico a eso. Pero es como si tú un día amaneces y tu mano sientes un dolor en tu Ajá, mano, sí, así de la nada. Es muy común que nos enfermemos de las vías respiratorias, sí, pero a nosotros no nos angustia tanto como a un cantante. sí, totalmente. Y luego también está eso de, pues si traes, a menos que seas a lo mejor un instrumentista de viento, no te molesta si traes acidez o gastritis. Pues a lo mejor sí, pero puedes seguir tocando, yo puedo seguir Sí. dirigiendo, pero el cantante, pues no. Entonces, Ujú, una vez vino una cantante muy famosa y dice, es que el cantante no es solamente en el escenario, es un estilo de vida. ujú. Y ese estilo de vida implica una disciplina superior en cuanto a la alimentación, en Ujú. cuanto al dormir, que es, como te digo, como la de un deportista, Sí, si quieren desempeñarse al top claro, en el escenario. sí. Oye, a mí me surge una duda. Digo, Ujú, siempre he admirado todos los ujú, directores, todos los pianistas que siguen a cantantes. ujú, Y yo he llegado a preguntar cuáles son los tips o cuáles ujú, son las estrategias ujú. para seguir a un cantante, ¿no? En especial como los recitativos, Sí. todo esto, en donde ¿cuál es la clave? O Sí. sea, en tu caso, ¿cuál es tu estilo Ujú, o cuál es tu forma de ver la música ujú, para que no se te pase ningún acorde o que sí. no se te pase ningún pulso y poder seguir a Ujú, los cantantes? Porque a la vez los cantantes pues son en algunos momentos libres, ¿no? sí. Y cambian algunas ciertas cosas. Entonces, ¿cuál es la Sí. clave? ¿Cuál podrías pensar tú que es una buena estrategia? Creo que tienes que conocer muy bien la obra y también la naturaleza del instrumento. O sea, por ejemplo, nunca he acompañado un concierto de violín. A mí me parece Mm, más difícil acompañar un concierto del Tchaikovsky sí. o un concierto de Chopin de piano, que tiene muchas fiorituras por Ujú, ahí, eh, y cacharlos ujú. que a un cantante. Ok. Eso porque hasta ahorita no he tenido la oportunidad Ok. de hacerlo y de estudiarlo, pero mm,
como acompañé durante, no sé, unos 10, 15 años cantantes y conocí mucho del repertorio, entonces eso me hizo entender muy bien de cómo funciona, cuando necesitan respirar, cuando hay que darles espacio para subir al agudo, y luego también em, es diferente según el tipo de voz, entonces también vas entendiendo que hay cantantes que necesitan más tiempo, hay otros que necesitas llevarlos más rápido. Entonces creo que en el fondo es como tener empatía con el instrumento, con el cantante, para poder seguirlo, porque también pareciera, y es como un mito dentro del medio musical, es que los cantantes hacen lo que se les viene en gana o son muy caprichosos, pero no, o sea, un buen cantante es preciso, pero la naturaleza del género musical o del instrumento implica que la voz requiere un tiempo para el cambio de registro, eh, una pausa que dices, pero aquí nomás hay una negra, sí, pero escénicamente está sucediendo esto y tiene que ver con una acción dramática y no con contar compases. Claro. Entonces, pues es la experiencia. Yo creo que pues la mayoría de los de los directores de ópera en algún momento fueron pianistas acompañantes, por lo menos, a lo mejor no sé si existan actualmente tantos así, pero si tú ves a los legendarios, no sé, un Carlos Kleiber, él tocaba en las óperas, un Scholti tocaba en las óperas, o eran instrumentistas de orquestas de ópera, como Toscanini era chelista de una orquesta. eh, Barenboim es pianista y acompaña a cantantes, Levine también. eh, y hay una conferencia o entrevista, no recuerdo, donde Christian Thielemann dice que habló con Karajan, y Karajan le dijo, pues si quieres ser director, lo que yo te recomiendo es que seas pianista de ópera, para que ahí desarrolles todos estos ámbitos Sí. para la dirección. Sí, recuerdo no me acuerdo si lo tengo aquí. Ah, no, lo presté. En el libro de eh, Osawa, es un libro de Hablemos sobre música, algo así, Ah, sí, con un entrevistador. sí. Ahí menciona, Osawa tuvo relación con Karajan. Y de hecho, una de los consejos que le dio Karajan a Osawa fue que la dirección orquestal es como un carro. No recuerdo exactamente cómo era la, eh, La recomendación. la recomendación, pero tienes dos llantas que te direccionan, ¿no? Y en la dirección es la música orquestal y la otra es la ópera. Sí. O sea, si tú no tienes si tú no tienes ninguna de las dos, estás mal, ¿no? No vas a tener ningún Sí. equilibrio. Algo así era el Sí, sí, de hecho, de repente se escuchan comentarios por ahí en el medio como si hay muchos directores sinfónicos que no se involucran en la ópera, y es como que más fácil menospreciar esa capacidad que en realidad ensalzarla, pero yo lo que he visto es que los grandes directores, los legendarios, eran directores de ambas cosas y eran muy buenos. O sea, son pocos los que se destacan más en un rubro que en otro, pero si tú piensas en, por ejemplo, desde principios del siglo pasado, Mahler era un gran compositor y nunca compuso óperas, pero era famoso por ser un buen director de ópera, y fue director de casas de ópera, tanto que llegó a ser director del Metropolitan y de Viena y de alguna otra en Alemania que ahorita no recuerdo. Barenboim es famoso, pues lo ves dirigiendo sinfónico con la Filarmónica de Berlín o cualquiera, pero él es director hasta hace poco de la Ópera de Berlín. Sí.
Kirill Petrenko, que ahora es el director de la Filarmónica de Berlín, él fue director, o no sé si todavía es, director de la ópera estatal de Baviera, en Múnich. Entonces, no está peleada una cosa con la otra, más bien yo diría que todos los directores deberían dirigir ópera y tener la habilidad, así como los de ópera, dirigir sinfónico, pero yo sí creo que esta flexibilidad o esta multiplicidad de factores que hay en la ópera te ayuda a desarrollar otras cosas. En lo sinfónico como que se le da una cualidad como de más precisión o más finura porque no existen estos elementos que pueden ser de momento, de que tienes que resolver en el momento. Sí, sí, sí. Que sí sucede en la ópera. Totalmente, ¿no? Y ya habiendo mencionado tantos aspectos de tanto desarrollo en la carrera, si tuvieras que resumir, digamos, en unas cuantas sentencias, ¿cuáles han sido los conocimientos que te han ayudado a ser mucho mejor músico, ser más capaz como director y como instrumentista, etcétera, ¿no? Sí. Pues yo creo que son las cosas que te ayudan a desarrollarte más desde lo humano como la persona, que en sí estudiar o tocar o lo técnico. También creo que ya será a lo mejor tema de otra conversación, pero como que nos enseñan a enfocarnos en la perfección y en eso, y no en este aspecto del desarrollo humano de leer, de ver cine, de escuchar música de todo tipo, de viajar, y siento que todo ese tipo de cosas son las que te van construyendo como persona, pero son muy importantes para desarrollarte como artista. Entonces, mi recomendación sería: ve a todos los conciertos que puedas, ve teatro, ve a museos, lee todos los libros que puedas, ve arte, cine de arte o popular, si tú quieres, música popular o cine comercial, pero siempre tratando de entender y aprender y desarrollar una visión crítica que te ayude a crear tu propio lenguaje artístico o tu voz artística. Claro, y de hecho creo que es uno de los rasgos comunes en grandes artistas, Sí, independientemente si solamente sean instrumentistas o sí. solistas, cuando te topas con un maestro o una maestra muy capaces, tienen conocimientos Sí. de historia, como tú mencionas, o sea, de lo que sucede en la actualidad, de filosofía. Y ahí, como tú bien mencionas, es uno de los mejores, una de las mejores recomendaciones para ser todavía más capaz y estar más completo como artista. Pues de esa manera tú amplías tu criterio, ¿no? Sí. Y tienes esta posibilidad de llevar a tu trabajo conscientemente ideas, Sí. ¿no? Conceptos o formas de expresar. En este caso, en la ópera, pues hay tantas maneras distintas, ¿no? de abordarlo, ¿no? Sí, sí. O sea, yo te podría decir, tienes que estudiar 10 horas diarias, practicar escalas, entender de armonía y contrapunto. Pero eso ya es como, debería ser conocimientos por default. Exacto. O sea, ya deberíamos saber teoría musical y ya deberíamos practicar lo suficiente para que te salga la pieza o para que entiendas lo que vas a interpretar. Pero no es suficiente eso como artista para contar algo. A veces perdemos de vista que lo que intentamos hacer como artistas es decir algo a través de la forma de arte en la que nos desarrollamos. Y eso no tiene que ver con el tiempo de estudio del instrumento o de la técnica. Sí. Eso tiene que ver con cómo nos alimentamos de información y de estímulos que nos ayuden a desarrollar este espacio. Sí, claro. Y bueno, por ejemplo, para alguien que se quiera adentrar a la ópera,
digamos, por una parte tanto como oyente y otra parte como tal vez Ajá. músico que le interese la dirección o el conocimiento de la ópera, ¿cuáles podrían ser las, digamos, 3, 5 óperas Ujú. en las que pues sería bueno adentrarse, ¿no? Pues creo que si es alguien que nunca haya escuchado música eh, clásica, en principio yo lo que diría es que la ópera que sea, pero que tengan la oportunidad de verla en vivo. Mm, No en video, no en audio, en vivo. ujú, Entonces, pues ahí ya depende de la programación que tengan cercana, pero esa sería mi primera recomendación antes que una ópera en específico. Ahora que es como complicado como decirlo de forma así categórica, porque yo veo que a los jóvenes, por ejemplo, les pones música de Prokofiev o Luciano Berio, no sé, ¿cómo se llama? Ligeti o cosas ujú. así. Se, Te espantan, no, ¿no? al revés. Ah, O sea, como que siento que tienen otra apertura, no sé, esa es mi percepción, a lo ok, ok. mejor tú has visto algo diferente y a la gente mayor como que traen un oído más clásico, más hacia el romanticismo, entonces les pones Tchaikovsky, Puccini, Ujú, hacia Mozart, y todos los compositores que hay entre este periodo, estos periodos musicales, y, y lo escuchan porque ya tienen esos referentes. ujú, Entonces, pues yo creo que más que un estilo o algo es una, verla en vivo ujú, y la otra que sea una obra bien hecha en todos los sentidos. Que tenga buenos intérpretes, que sea un buen libreto, que sea una música genial. Y eso pues va desde las óperas de Mozart con Lorenzo da Ponte, hasta pasando por el Fidelio de ujú, Beethoven o la Bohème de Puccini ujú, o Verdi. ujú, Este, la Traviata pues es adentrarse en esos clásicos que se han instaurado como parte del repertorio estándar en la ópera. Pero, no sé, por ejemplo, el año pasado que hicimos La hija de Rappaccini de ujú, Daniel Catán, que es una ópera de muy reciente creación, ujú, la gente salió, sobre todo los jóvenes, o la gente también del medio artístico, tirándole hacia los actores y gente de teatro, le pareció una obra muy interesante, sin hablar de la música. claro. Y ahora con Paso del Norte, que es un lenguaje muy difícil y muy rudo para escuchar, no tan melódico, también la gente salió así como que en shock por la historia. Sí. Entonces, creo que no importa tanto el nombre de la ópera, mientras la vayan a ver en vivo y mientras esté el trabajo pues mejor hecho. También creo que como artistas es nuestra responsabilidad hacer que eso sea atractivo, porque no es nada más vengan y escuchen a Puccini, que era un maravilloso compositor, sino que nosotros lo hagamos bien Sí. para que la gente se enganche con eso. Sí, de hecho, hay una frase que me gusta decir a mí, que es una muy buena Ujú. obra puede ser una muy mala obra Exacto. en manos Ajá, incorrectas. sí, sí. O una obra Ajá, intermedia o mala sí. puede ser muy buena obra en manos Exacto, correctas, sí, ¿no? sí, sí. Otra frase que se asemeja a este concepto sería, no importa el qué, sino el cómo. Exacto. Entonces, creo que ahí está la clave de que algo esté bien hecho. ¿Cuántas veces o cuántas versiones de una historia hemos visto, o de una película? Hay Ujú. 20.000 películas de un tema, pero hay una que está bien. No era el tema, era que le hicieron con el elenco correcto, con el director correcto. Claro. Ujú. Y bueno, abriéndonos un poco más a lo internacional, o sea, Sí. ¿cómo es que tú ves la ópera en otros países, Ujú, en otras culturas, ¿no? Con otros tipos de trabajo, otras ujú. visiones, en Europa, en Estados Unidos? Sí.
¿Qué es lo que tú puedes ver en otras partes que a lo mejor no suceda en México? O si hay cosas que se parecen, Ujú. etcétera. Pues bueno, la ópera, pues al ser originaria de Europa, pues ya es parte allá de la cultura, hay mucho más público, hay más teatros, hay más orquestas, hay un espacio donde hay más gente que pueda apreciar este arte. Eso ya de por sí pues lo hace muy diferente como fenómeno social. Ujú. Lo que he visto es que últimamente en las temporadas ves cada vez óperas más nuevas, y las óperas que hasta hace 20 o 30 años eran las de repertorio Ujú. han ido desplazándose en cuanto a la programación. O sea, antes veías que sí o sí tenía que haber una bohème Ujú. o Traviata en todas las temporadas, en todos los teatros. Y eso como que, y me gusta, ha Ujú. estado sucediendo que ya ahora son óperas Ujú. nuevas, óperas que se estrenan. Por ejemplo, el año pasado que se estrenó, eh, bueno, no el año pasado, creo que ya son un año y medio, que se estrenó Florencia en el Amazonas, en el Met de Nueva York, Ujú. y una ópera Champion, que es en inglés y Ujú. que es un boxeador. Ujú. eh, Ves este tipo de líneas de programación que tiene que ver con música nueva, con temas actuales. Temas actuales, Ajá, sí. y eso me parece que es muy interesante. Y yo no tuve la oportunidad de ir a ver estas óperas, pero tengo conocidos que sí, Ujú. y dicen es que a Florencia en el Amazonas fue la comunidad latina Ujú. y a Champion fue la comunidad negra. Ujú. Entonces, se abre a nuevos públicos, Sí, y creo que aquí en México empieza tal vez a suceder sí. este aspecto. También ya no pasa como antes, que llegaba todo demasiado tarde Ujú. este, pues porque los medios de difusión no eran tan rápidos, pero ahora te enteras lo que está haciendo el Teatro Real en Madrid, o lo que está haciendo el teatro de Múnich Sí. o Berlín. Pues nada más entras al Instagram y ya te enteras, o ves en internet qué es lo que está pasando, y ves producciones. Ujú. Eh, Creo que es muy interesante esto de que haya nuevas óperas presentándose. Sí, y totalmente es una responsabilidad Ujú. de los compositores, ¿no? Sí. Que tengan el interés de, una, hacer ópera, y dos, de hacer temas actuales. Creo yo que sucede más Ujú. en el teatro, Sí. eh, mayor producción, mayores libretos que puedan Ujú. hablar de temas actuales Sí. y que tengan propuestas de historias Ujú. que suceden cotidianamente en la actualidad. En la ópera siento que es un poco más complejo, ¿no? Porque la Sí. misma puesta en escena de una ópera involucra muchos más Ujú. detalles, ¿no? Mucha más logística. Sí. Y eh, pero realmente así es como se ha eh, creado la ópera. O Ujú. sea, con la Traviata, Verdi escogió el libreto porque fue a ver una obra de teatro Ujú. que trataba de una historia, Ujú. de una mujer, Sí. etcétera. Él se sintió identificado con lo que le estaba Ajá. pasando en su vida y de inmediato trabajó con un Ujú. libretista, hicieron el libreto y él creó esa ópera Ujú. por una obra de teatro reciente que se creó en ese momento, ¿no? Sí. Y yo como compositor, teniendo compañeros y amigos Sí. en teatro, escuchando Ujú. qué tipos de obras ponen en escena en la actualidad con los temas que tienen, a mí, a mí me mueve mucho Ujú. en decir, oye, ese tema nunca Está se ha para una hablado en la ópera. ópera, Ujú. ¿sabes? O sea, ese tema es actual, es controversial o es muy Ujú. sonado, y fácil de identificarte, ¿no? Ujú. Entonces, en estos puestos de directores como el que tú tienes, por ejemplo, en el MOS, Ujú. eh, es una gran labor y es de gran respeto el hecho de que tú pongas en escena obras actuales y Ujú. obras mexicanas. Que de hecho una de las cosas que te quería preguntar es,
si es más difícil una ópera tradicional, no sé, La Traviata, Ujú. en comparación con una obra mexicana de ópera. No sé por qué siento que las óperas mexicanas están más difíciles, pero Ajá. ¿tú qué piensas? Pues es más difícil. Porque, perdón que te Ujú. interrumpa, se da mucho que en las óperas mexicanas, como no están tan desarrolladas o, digamos, no están en su máximo esplendor, Ajá. pues no encuentras la música, ahorita nada más tienes el Ajá. acompañamiento de piano y tienes que hacer la orquestación, o la orquestación está escrita en el mismo score de Ujú. piano, o sea, siento yo que por eso puede ser más Hay, difícil, ¿no? hay una dificultad en cuanto a producción de ese tipo, Ujú. que las partituras no han sido bien revisadas, entonces tienen muchos errores, y hay que estar corrigiendo. Entonces estoy dirigiendo los ensayos y de repente escucho algo extraño y digo, no estoy seguro que esté bien escrito", y voy y reviso Ujú. con las partichelas, el full score y con el vocal score, entonces Ujú. sí se vuelve complicado en ese sentido. Ujú. Pero desde el aspecto puramente artístico, a mí se me hace más interesante, más divertido, porque no hay tradición. La ópera es un espacio como muy tradicional, muy decimonónico, en donde es que tiene que hacerse de esta forma porque Verdi o porque María Callas lo cantaba así. Y en la ópera mexicana, pues, no hay 30.000 referencias, como si lo hay con Carmen. Tú pones Carmen y te aparecen muchas versiones Claro. de diferentes directores musicales con diferentes cantantes de diferentes épocas, con directores de escena y versiones múltiples, pero en la ópera mexicana no hay tantas referencias, entonces es un espacio, es como nosotros como intérpretes no tenemos un lienzo en blanco donde podamos crear, Claro. porque ese es el trabajo que sí hace el compositor Sí. o el artista creativo, nosotros somos intérpretes. Entonces, dentro de ese ámbito, el no tener esas referencias nos hace poder hacer música Sí, como más quiera, flexible, como yo ¿no? la entienda, porque Claro. nadie va a decir, ay, está muy rápido, está muy lento, porque yo la escuché con Karajan y era de esta forma, Ujú. o la escuché con Plácido Domingo y Plácido Domingo la canta así, entonces se Sí. vuelve como muy, este, Mm. la Ujú. interpretación se vuelve como muy cuadrada a Ujú. veces, y en este sentido a mí se me facilita porque me siento libre de poder contarle la música y la historia como yo quiera. Sí, no, Ajá, o como la entienda más bien. es bastante Sí, interesante esa forma de abordar, sí. ¿no? Dependiendo de la música, Ujú, dependiendo de la historia de la misma obra, ujú, la forma en que te puedes adentrar y las libertades que te puedes tomar, ¿no? ajá, Por ser un iniciador o ser un, un promotor ajá, de obras que no han sido estrenadas sí, o se han tocado muy poco o que se han estrenado en este último caso con diferentes versiones, ¿no? ujú, Con diferentes ensambles, ¿no? Del sí, mismo compositor. Entonces, eh, ¿qué viene para el futuro? ajá, Digo, este desarrollo que nos has platicado desde el inicio ujú, hasta el ahora han sido de muchas etapas, de muchas experiencias, de muchos ajá. encuentros con otros músicos, de conocimientos. Y ahora en el presente, qué es lo Ujú, que viene para el MOS? ¿Qué viene para ti? ajá. Pues es buscar más oportunidades por ahí ya, como estamos ya en el sexto año y se ha ido consolidando el proyecto artísticamente, entonces surge mucha gente que quiere ya también colaborar, entonces hay muchos proyectos que están ahí viéndose. Nos gustaría estrenar una ópera que sea compuesta exclusivamente para el MOS. Ah, Todavía, mira, qué casualidad, yo soy compositor. ajá, sí. Pues adelante para que la estrenemos. Y a final de cuentas el proyecto surgió para desarrollar el talento y la capacidad de los cantantes de tal forma que sean competitivos a nivel internacional. Entonces, eh, hemos hecho producciones siempre enfocados en que ellos desarrollen las habilidades necesarias para poder estar en los escenarios. Eh,
como que en teoría dentro del proyecto la producción de operística es parte del objetivo, no el objetivo en sí mismo. Yo desde el aspecto artístico pues prefiero y me encanta hacer la producción, pero entonces surgen estos proyectos para hacerse siempre con el enfoque de que los cantantes desarrollen herramientas y habilidades para su vida profesional. Claro, ¿no? Y en lo personal, pues yo quiero ya desarrollarme más en el ámbito también sinfónico, como decías, Okay. Me falta esa rueda, Okay. como diría Karajan. Que obviamente lo tienes, ¿no? O sea, solamente es el hecho de Ajá. empezar a hacer más He conciertos, hecho ¿no? pocas cosas sinfónicas, pero siempre en programas donde hay algo coral o solistas de cantantes. Claro. Este, ¿Cuál sería así tu obra ideal para dirigir de orquesta? pues me gustaría dirigir en principio las sinfonías tradicionales. Me encanta, no deja de fascinarme las sinfonías de Beethoven. De Beethoven. Brahms, Ok. Tchaikovsky y todo esto. No quisiera morir sin haber vivido la experiencia de dirigir la cuarta, quinta y sexta de Tchaikovsky. Ok. O las Cuarta, cuatro de quinta, sexta. Brahms. Claro. Rachmaninoff, Shostakovich, Ujú. pues todos los grandes sinfonistas y pues obras, es que hay demasiada Sí, muchísimas. música, pero lo estándar, porque Sí, no lo he vivido, entonces sí. quisiera en principio eso. Sí, no, y es una sensación distinta, Ajá, ¿no? sí, sí. También la implicación de la producción, total, yo creo que es muchísimo más ligera que una ópera. Sí, sí, Y, y es más, hay menos involucrados, pero no sí. deja de ser como Ah, no, muy, sí, muy complejo. Ajá. totalmente, ¿no? Pues bueno, yo te agradezco mucho que nos hayas brindado el tiempo, el espacio para compartir toda tu carrera, todos los consejos, tu experiencia, yo creo que es de mucha ayuda para quien nos esté escuchando y gente que se quiera adentrar también al mundo de la ópera, al mundo musical. Y pues bueno, nada, te agradezco mucho que estés aquí, amigo. Gracias a ti porque me parece, como ya te comenté, que fascinante esta labor que haces de difundir el trabajo del director y de Ujú, la música clásica o ujú, académica. ujú. Y pues gracias por tomarme en cuenta para poder compartir un poco de mi experiencia. No, al contrario, muchas gracias. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Te podemos seguir en alguna red Ajá. social? Pues no soy así muy de redes sociales, ahí las tengo por necesidad, pero Ujú, ahí nos pueden seguir me pueden encontrar como Alejandro Miyaki ujú. y también las redes del México Per Estudio que están en YouTube, pueden ver nuestras producciones. Ok, En Instagram pueden estar al tanto de nuestras actividades, así como en Facebook. claro. ¿Algún consejo general sobre la vida en la Ajá. música que quieras compartir? Pues que si les apasiona algo, que en este caso la música, si quieren dedicarse a ello, que nada los detenga, que Claro. quieran, si quieren dedicarse al arte, lo hagan sin importarle lo que piense la gente y Claro. con el apoyo o sin el apoyo. Esto es algo que realmente solo pueden desarrollar con la pasión Ok, de querer realizarlo, entonces que vayan y hacia adelante en búsqueda de este sueño. claro. Pues muchas gracias de nuevo Gracias. y estamos viéndonos en alguna otra ocasión. Ok, gracias. Gracias, nos vemos.